Muy bien, vamos a pasar todos para adelante, vamos a acostumbrarnos a eso. Todos para acá, por favor. Nos vamos a acostumbrar a eso porque, ¿saben? La iglesia va a ir creciendo y ha ido creciendo. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que los espacios de atrás para la gente que vaya llegando. Jaime, aquí hay un espacio, por favor. Y Rolando también hay un espacio y ahí, por favor, gracias. Y así estamos más juntitos y más abrigaditos, porque hace mucho frío. En medida que la iglesia avanza y crece, van sucediendo cosas. Y saben que yo, a pesar de que es triste y es duro las cosas que van ocurriendo, yo doy gracias a Dios, porque hay que ir corrigiendo, hay que ir enseñando y van aprendiendo ustedes cómo funciona la iglesia. Porque saben, hay algo triste y hay algo más triste aún, que es cuando en la iglesia es como que no pasara nada y está todo en silencio y está todo bien. Eso es raro y peligroso. Porque cuando en una iglesia están todo bien, todo bien, todo bien, y me acuerdo siempre de Paulina Rodríguez, que es la esposa de Pastor Tomás, la tía Paulina, mi tía Paulina. Yo le digo tía desde que la conozco, no es tía mía de sangre, pero siempre ha sido como mi tía. Y amiga y muy cercana. Y siempre ella dice, ¿cómo están? Y cuando uno le dice, bien, bien, ya, como que todo bien, como que raro que esté todo siempre bien. Es bueno que las cosas estén bien, pero cuando están siempre bien, es raro, muy raro. Y yo, como aprendiz de ella, también me asusto cuando las cosas están todo bien, todo bien. Así que yo doy gracias a Dios por las cosas que ocurren. Y hoy día vamos a aprender 3 principios de la palabra y los vamos a aprender hoy día a diferenciar. Porque, ¿saben? En el mundo se nos enseña las cosas de forma errada. Y por ejemplo, la gente dice, a mí nadie me puede juzgar. No, yo no estoy aquí para que me estén juzgando. ¿Y por qué me juzgan? La palabra nos llama a juzgar las cosas. Así que vamos a ir botando realidades al piso y comparándolas con la palabra de Dios, que es la verdad. ¿Ya? Cuando una persona dice, a mí nadie me viene a juzgar, nadie me puede juzgar, se está poniendo en una posición tan alta y tan altiva que es como que se estuviera poniendo en el lugar de Dios. Porque a Dios nadie lo puede juzgar. Pero a cada uno de nosotros podemos ser juzgados. Incluso las actividades y las cosas de la vida cotidianas pueden ser juzgadas. El problema es cuando juzgamos mal. El problema es cuando juzgamos en error. Ahí está el problema. Cuando juzgamos erradamente, se presenta el problema. El problema es cuando juzgamos mal. Juzgar tiene que ver con un veredicto, una decisión. Si yo juzgo algo y digo, esto no es bueno, esto es malo, yo decido alejarme de esta actividad. ¿Estoy juzgando bien o mal? Bien, claramente estoy juzgando bien. Entonces, ¿debemos los cristianos juzgar? Siempre se nos ha dicho que no, pero siempre se nos ha dicho que no. Usted es cristiano, usted no debería juzgarme. Yo engaño a mi señora, pero usted no tiene por qué juzgarme, porque es cristiano. Yo soy alcohólico y usted no tiene que juzgarme, hermano, porque yo también soy hermano. Y ese concepto de decirle hermano a toda la gente, eso, bueno, lo vamos a hablar también. Juan 7. Vamos al libro de Juan. Eso me gusta. Juan 7, la palabra tiene que estar ahí. Se la pueden compartir, sí. Aquí Jesús nos va a enseñar algo y nos va a dar a entender también otra cosa, y es que sí debemos juzgar, pero nos va a enseñar cómo. Porque cuidado con juzgar las cosas como no corresponden. Capítulo 7, ¿están ahí? Capítulo 7 del libro de Juan, versículo 24. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad
con justo juicio. O sea, nuestros juicios tienen que ser justos. Si yo veo una persona y la juzgo por su apariencia y la miro, hay gente que tiene una actitud que es muy evidente y que juzga y se le nota en su cara. Pero el Señor dice, no juzguen según las apariencias, sino que juzguen con juicio que sea justo. Entonces, ¿cómo yo sé si mi juicio es justo? O dicho de otra forma, ¿cómo yo sé si mi juicio es recto, es correcto? Porque si yo miro y hago un prejuicio, me voy a equivocar, es lo más probable. Esa mirada así, de pie a cabeza. Disculpen, yo no sé, espero que no se molesten, pero yo lo he visto más en Chile por lo menos. No, en Haití también. Lo he visto más en las mujeres. Los hombres como que nos hacemos amigos rápidamente y uno ve y, ¡oh, qué bueno! Pero la mujer, lo he visto. No quiero decir que sea así, pero sí le quiero llamar mujeres, cuidado. Ya, hombres también, pero lo he visto más en las mujeres, cuidado. Con juzgar por la apariencia. Pero ¿cómo yo sé si mi juicio es justo? ¿Es correcto? Vamos al libro, vamos a Salmo, vamos a la palabra. Todo con la palabra. Acuérdense que estamos en una cultura, entre comillas, cristiana o creyente, que lamentablemente tiene mucho de humanidad y ha enseñado muchas cosas como que son bíblicas, pero que no lo son. Así que tenemos que juzgar todo de acuerdo a la palabra. Ahí di la respuesta en todo caso. Salmo 33. Salmo 33. ¿Cómo sé si mi juicio es justo, si es recto? ¿Cómo voy a saberlo? Porque yo a veces miro alguna actitud, alguna actividad, miro a alguna persona y digo, oh, esta persona me da mala espina, dice. Oh, esta persona, ¿cómo hace eso? ¿Cómo viene así? ¿Cómo tiene ese gesto? ¿Estaré juzgando bien? No sabemos. Po. La mayoría de los casos es un error. Pero ¿cómo sabemos si estamos juzgando bien? Salmo 33:4 dice, porque recta, ¿qué es lo que es recto? La palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. ¿Qué ama Jehová? ¿Y qué más? De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Si la palabra de Jehová es la que es recta, la que es justa, dicho de otra forma, ¿cómo nosotros vamos a tener seguridad de juzgar rectamente? ¿A través de qué? De la palabra. Si yo juzgo algo que no sé si está o de lleno no está en la palabra, voy a juzgar mal. Así como juzgaron a Jesús cuando le dijeron, tú te sientas con los pecadores. Juzgaron mal, porque Jesús precisamente venía a los pecadores. Y aquellos que juzgaron mal también eran pecadores, pero no lo reconocían. ¿Cómo juzgamos bien entonces? Y de forma justa y de forma recta, a través de la palabra. Si la palabra me dice de sí a algo, yo juzgo sí. ¿Cómo yo juzgo si esta actividad o esto que está haciendo el hermano está bien o está mal? De acuerdo a la palabra. No de acuerdo a lo que yo crea. Porque lo que yo creo está muy contaminado de muchas cosas. Enseñanza, experiencias. Ejemplo, Primera de Corintios 5. Hoy día vamos a ver varias escrituras. Como ya están cada vez más rápido buscando las escrituras, vamos a leer más escrituras. Primera de Corintios capítulo 5. Entonces la primera mentira que vimos y sacamos es que juzgar es malo. No, juzgar mal es malo. Juzgar por las apariencias es malo. Ese es un juicio injusto. Y en 1 Corintios 5 vamos a ver un juicio
que el apóstol Pablo determina para que la iglesia considere y para que la iglesia, en este caso en Corinto, tome una decisión y tome un juicio y diga, este es el veredicto, esto vamos a hacer y esto no vamos a hacer. Porque no estamos en un mundo volátil, como aprendimos hace semanas atrás, que estamos en un tiempo que es, ¿cómo se llama? Cuando nada es sí y nada es no. Tiene otro nombre, es una corriente. Sí, se van a acordar. Que es una corriente que anda, que todo puede ser que sí, pero puede ser que no. Relativo, bien Rolando. Estamos en un mundo relativo, pero la palabra de Dios no es relativa. Y los juicios de Dios son justos. Y cuando Él dice esto sí, es sí. Y cuando dice no, es no. Y ahora el apóstol Pablo en 1 Corintios 5 dice, 9, versículo 9. Dice el apóstol, os he escrito por carta que no se junten con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los codiciosos, o con los ladrones, o los idólatras, pues de esa manera os sería necesario que salgan del mundo. O sea, alto ahí. Pablo está haciendo una aclaración. Dice, yo les escribí por carta, pero no que no se junten con los fornicarios, con los codiciosos. Dice, porque si les digo que no se junten con ellos, van a tener que salir del mundo. Porque todo el mundo, en el mundo, no en la iglesia, está en fornicación, está en avaricia, en robo, en idolatría. Dice, si yo les hubiera dicho eso, o sea, les estoy diciendo que salgan del mundo y eso no se puede hacer. Más bien, dice el versículo 11, les aclara, más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal que, con el tal ni aún comáis. Y continúa, dice, porque ¿qué razón tendría yo de juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera, Dios los juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Se refería a una persona en específico en este caso. Entonces aquí hay un juicio. Y el juicio y el veredicto es, el que se llame hermano o hermana y está en esta condición, con él no coman. Están ahí en 2 Tesalonicenses, capítulo 3. ¿Estamos ahí? Ajá. Vamos a leer desde el versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo ¿qué? Que ande ¿cómo? Desordenadamente. Desordenadamente. ¿Su versión dice distinto, Cristina? Ah, ya. Desordenadamente. Y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pablo le dice a la iglesia, imítenme. Imagínense. Pablo le dice a la iglesia y en otro momento es más específico, le dice, ustedes tienen que imitarme a mí, como yo imito a Jesús. Porque vosotros, versículo 7 mismo, sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie. O sea, de balde se refiere como sin esfuerzo. Sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser un peso a ninguno de vosotros. O sea, está hablando ahí el apóstol Pablo en contra de la ociosidad. Y aquí hay un juicio. Dice, no se junten, ni siquiera se junten. Apártense de todo aquel que llamándose hermano ande desordenadamente. Qué delicado para la iglesia recibir gente y qué delicado para cada uno de nosotros ver en qué estamos, en qué condición estoy. Y leo 1 Corintios 5, a ver, estoy en esto, no soy hermano. Y si soy hermano o hermana y estoy en esto, wow, corro un peligro grande. A ver, ¿qué dice la palabra en Tesalonicenses 3:6, lo que acabamos de leer? Dice que si andamos desordenadamente, la iglesia tiene que apartarse de eso. Soy hermano, ando desordenadamente o en desobediencia. Eso también quiere decir.
Qué delicado. Es delicado. Qué importante, porque saben que ahora, si alguien se acerca a mí, tal, me preocupa porque tú andas desordenadamente. Oiga, usted no me puede juzgar, hermano. Usted no me puede juzgar. ¿Podemos decir eso? No, porque sí podemos juzgar, sí nos pueden juzgar. Ahora, si la persona está jugando incorrectamente y yo no ando desordenadamente, ok, responsabilidad de aquella persona frente a Dios. Pero yo sí puedo ser juzgado. Entre ovejas se pueden uno decir, más que juzgar, esa no es la palabra, pero se pueden enfrentar y decir, Jarvis, yo he visto esto y me preocupa que tú estás en eso. Cuidado. Y Jarvis no va a poder decir, pero usted no puede juzgar. No, pero la palabra dice esto y yo he visto que tú estás en esto. Cuando son cosas concretas, ¿no? Como lo que dice en Corintios 5, que lo acabamos de leer. Entonces, ¿podemos ser juzgados? Claro, claro. Lo que yo puedo cuestionar es si el juicio que se me está haciendo es justo o injusto. Si es injusto, ¿quién va a hacer justicia? Dios va a hacer justicia. Pero si es justo, debo tener cuidado. Porque si la persona, el hermano, si está bien decirlo, si el hermano o la hermana me está diciendo un juicio, o me está diciendo la palabra dice esto, y tú estás haciendo lo contrario, tengo que tomarlo. Claro, si no, ¿cómo crezco? Eso es del mundo. No, a mí nadie me juzga, ustedes no pueden juzgar. Eso es de una persona que no tiene al Espíritu Santo en su vida y nunca lo ha conocido, que no conoce a Dios por ende. Juicio. Segundo aspecto que vamos a aprender hoy día, la murmuración. La murmuración, o un sinónimo que está en la palabra que es detractor, un detractor es un murmurador. Tiene que ver con hablar en contra. Tiene que ver con difamar y viene del término catalaleo, que en el fondo es chisme. Chisme. Y la palabra también habla de chisme. ¿Cuál es la solapa? Esta. Y la palabra, hay una traducción que habla de hablar asolapado. O sea, de la persona que te habla desde aquí, despacito. Como que se te acurruca y te habla. Eso es murmurar. Ese es el término murmurar. Hablar asolapado. La persona que no habla abiertamente y que no pregunta directamente, sino que en el silencio. Pero vamos a aprender. Vamos a Romanos 1. Romanos 1. Entonces, si vamos a juzgar, cuidado que sea de acuerdo a la palabra. Y la palabra tiene juicio y nos dice qué hacer respecto a los distintos juicios que puedan existir. Y ahora vamos a hablar de la murmuración. Romanos 1, 28. No sé si se acuerdan, pero en algún momento hablamos de los juicios de Dios en vida. ¿Se acuerdan de cómo Dios empujaba a las personas a que cometieran el pecado? Porque era tan insistente su pecado que los empujaba para que ya, o que quiere hacerlo, hágalo. ¿Se acuerdan de eso? En esa categoría está la murmuración. El que murmura insistentemente. Ahora, ojo, si la persona es corregida y aprende y acepta la corrección y hay arrepentimiento, gracias, Señor. Pero si no, esto es lo que viene. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿Dios qué les hace? A una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. Y después dice, estando atestados o estando llenos de toda ¿qué? Injusticia, fornicación, perversidades, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio. Homicidio, acuérdense que también cuando una persona se enoja con su hermano o hermana, es homicida en el corazón. Homicidio. Contienda. ¿Cómo? Cuando piensa mal de su hermano es un homicida en el corazón. El enojo. Contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, que es como un sinónimo, aborrecedores de Dios, injuriosos,
soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables. Implacable una persona que no acepta la corrección, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican. Entonces, la murmuración está dentro de aquellos juicios que Dios empuja a la persona a que lo haga. Siga haciéndolo porque ya no va a recibir perdón, salvo que la persona se arrepienta. Y el arrepentimiento se ve con hechos y una actitud humilde. Dice, detractores, homicidas, el que se enoja con su hermano, también. ¿Quieres enojarte con tu hermano e insistes en eso? Hazlo. Y Dios les da una mente reprobada, que terminan haciendo cosas que no convienen. Salmo 101, versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. El salmo es de David, pero es la voluntad de Dios, ¿no? Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente, la palabra que usamos recién, infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en camino de la perfección, éste me servirá. De Timoteo, 5:11. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y aquí dice, aprenden y también aprenden a ser, ¿qué? Ociosas. Andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también y entremetidas, hablando de lo que no debieran. El ocio lleva a la persona al chisme. Cuando la persona es murmuradora es porque está ociosa. Y dice aquí el apóstol, y lo habla, se refiere a las viudas en este caso, que dice que no admita viudas más jóvenes porque son impulsadas por su deseo y aprenden a ser ociosas. ¿Por qué? Porque la viuda es mantenida por la iglesia. Dice la palabra de Dios que no debemos olvidar a los huérfanos, que no debemos olvidar a las viudas y a los extranjeros, también habla de los extranjeros. El tema es que las viudas menores, como aprenden a ser mantenidas, se ponen ociosas, porque no hacen nada. Y dice eso, y eso es bíblico, y aquí sale, y dice, aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Proverbio 26, versículo 12. Dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Claramente todo lo que estamos leyendo y estas condenaciones es cuando la persona no se arrepiente. La palabra de Dios, y aquí quiero hacer un paréntesis importante, la palabra de Dios juzga muchas cosas, pero el arrepentimiento es la base central de todo. O sea, si la persona es sabia en su propia opinión y se arrepiente, hay esperanza. El tema que estamos hablando de la murmuración es cuando no se arrepiente. Sigamos. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Dice el perezoso o el ocioso. Dice así, el león está en el camino, el león está en las calles, pero no hace nada. Lo dice nomás. Sabe hablar, pero no sabe hacer nada. Como la puerta gira sobre sus quicios, o sobre las bisagras, por decirlo de otra forma, así como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Se da vuelta en la cama, nunca se quiere levantar, ¿no? Mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarlo a su boca.
En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. En su propia opinión. Él tiene su propia opinión y en esa opinión propia es más sabio que 7 que sí saben aconsejar. El que pasando se deja de llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. ¿Quién ha tomado un perro por las orejas? ¿No les ha tocado tomar un perro por la oreja a nadie? Te muerde, te muerde. El que el que pasando se deja llevar en la ira de pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, así es la persona que engaña a su amigo y dice, era una broma. Como el que, lo voy a leer de nuevo, como el que enloquece y echa llamas y flechas y muerte, así es el hombre que engaña a su amigo y después dice, era una broma. ¿Se dan cuenta cómo las bromas son de cuidado? Sin leña, ¿qué pasa? Claramente. Y donde no hay chismoso, ¿qué es esa? ¿Ustedes quieren tener un hogar sin contienda y sin problema? Saquen el chisme de su casa. Si es su hermano menor, su hermano mayor, su esposo, su esposa, quien sea que está en el chisme, detengan el chisme y no va a haber contienda en su casa. Pero si hay chisme, la casa va a estar llena de contienda. Y después la persona debe saber que su casa no va a cesar nunca la contienda si hay chisme, nunca. Y ahí es donde se dividen las aguas y donde el marido muchas veces tiene que parar a la mujer o la mujer al marido y decirle, yo no me voy a hacer parte de esto, porque yo no quiero contienda en esta casa. Tú habla lo que quieras para ti mismo, para ti misma, pero aquí no hay contienda, por lo tanto no hay chisme. Seguimos leyendo. El carbón para las brasas, perdón, el carbón para brasas y la leña para el fuego. Y el hombre rencilloso o que le gusta armar problemas para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Una de las cosas que más pega en la televisión chilena, ¿qué es lo que es? El chisme. Todo tiene que ver con el chisme. Que esta persona hizo esto. Está pasando tanta problemática en Israel. Y Mega Noticias, Chilevisión, Canal 13, TVN, lo único que se dedican es a hablar de chisme y farándula. Porque son como bocados suaves. A la gente le gusta escuchar el chisme. A la gente que no es espiritual. Y penetran hasta las entrañas. Como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina. Pero dice que cuando hablare amigablemente, que no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra, sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Dice, cuando hable amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque el odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta a la congregación. Y aquí quiero hablar... antes de eso. Sí, vamos a ir hablando ya del último punto. Todo sale a la luz. Todo sale a la luz. Dice que aunque su odio se encubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Debemos poner especial atención a lo que está pasando en nuestro corazón. Porque lo que está en nuestro corazón no va a estar siempre escondido. ¿Por dónde va a salir lo que está en el corazón? Por la boca. La mentira siempre se descubre. Entonces, la palabra dice, lo que está en el corazón sale por la boca. Por lo tanto, si mi corazón
en mi corazón hay maldad, ¿qué va a salir por mi boca? Aunque yo intente encubrirla, dice la palabra, será descubierta en la congregación. Entonces, toda persona que esté en una condición de murmurar, primeramente en contra de las autoridades y también en contra de los hermanos, hermanas, y para qué decir en contra de la iglesia que es la esposa de Dios, déjenme decirle que de una u otra forma su maldad será descubierta en la congregación. Y eso tiene consecuencias, y Dios habla de las consecuencias que esto tiene. Yo sé que es bueno tener dominio propio, y lo hemos hablado, de tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. Pero de nuestra boca va a salir lo que está en nuestro corazón. Entonces mejor tener cuidado de lo que está en el corazón. Porque tarde o temprano, lo que está acá, va a salir. Siguiente escritura, nos quedamos en Proverbios 10. Y luego de esta escritura avanzamos al punto final. Proverbios capítulo 10. Cuando habla de odio, habla de enemistad y también se refiere a maldad, ¿ya? Un corazón que tiene odio o enemistad contra el hermano o la hermana es un corazón que tiene maldad y que no ha sido transformado y que debe ser transformado. El corazón de una persona que es del Señor ama. Se puede afectar por cosas, pero es tan fuerte el amor que uno no se puede enojar con la persona. No se puede. No puede, es que no puede, no se puede enojar, uno tiene que volver y decir, oye, el otro día tú me dijiste eso, me molestó, ¿ah? Fue una broma. Sí, pero la palabra dice que las bromas son como saetas, como flechas, como fuego. Y ahí hay una conversación, y hay un perdón, y hay una reconciliación. Si la persona no es del Señor, nunca hay reconciliación, y siempre hay rencilla, y problema, y chisme. Hay un fruto. No es lo que yo hablo, que yo creo en Dios, es lo que yo hago. ¿Cómo me comporto? Mis frutos. Versículo 18, ¿están ahí? 10 versículo 18, capítulo 10, 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necios. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es... Debemos tener cuidado de hablar mucho, todos nosotros, mucho cuidado, porque dice que en las muchas palabras nos falta el pecado. Cuidado de lo que hablamos, del hablar constante. Pastor Tomás, esposo de la tía Paulina, fundadores de esta iglesia, es una persona que habla poquito. Uno se sienta con él a conversar y es como que, yo no sé el filtro que él tiene espiritual o en su interior, pero todo lo que habla es como tan perfecto, preciso, justo. Y es como que nada de lo que habla no podría decir, bueno, esto sí, esto no. Es como que habla poquito, pero lo que habla es sustancioso. Somos llamados a eso. Porque en las muchas palabras nos falta el pecado. Entonces, si uno es de 10 palabras, algunas van a ser pecado y no pocas, porque dice que en las muchas palabras nos falta el pecado. Pero el que refrena su lengua, sus labios, es prudente. Pero antes, en el versículo 18, dice que el que encubre el odio es de labios mentirosos. Entonces, aquí nos pasamos al siguiente punto. El primero, ¿cuál era? Antes de terminar. Primero, ¿cuál era? Juzgar. Debemos juzgar, pero de forma justa. ¿Y cómo juzgamos justamente? Con la palabra, no con mi juicio personal. No tanto juzgar, sino como previsionar, decirle que debe hacer las cosas. Claro, gracias, Jaime. Lo que pasa es que juzgar siempre lo entendemos como una persona determinando por sí misma lo que es bueno y lo que es malo. Pero la diferencia está en que nosotros no determinamos lo que es bueno y lo que es malo, sino que la palabra. Y de acuerdo a la palabra decimos esto es bueno y esto es malo. No nosotros. Pero es un juicio justo. Segunda palabra que aprendimos, murmurar. La murmuración es como, ¿qué? Es un detractor, una persona, un chismoso, que tiene que ver con el ocio. Y vamos a ver al tercer punto, donde leímos el versículo 18, que dice que el que encubre el odio es de labios mentirosos. ¿Debemos encubrir la murmuración, el chisme? No. Porque si yo encubro el odio, soy de labios mentirosos. Me hago parte de.
Cuando yo no encubro, yo salvo. Cuando una persona expone, no expone públicamente, vamos a ver el paso a paso, no expone públicamente, sino que expone frente a los pastores, pastor, esto aquí me preocupa, está salvando a esa persona. Porque los pastores no van a empezar a vociferar, oye, ¿supiste lo que nos contó tal persona que no sé qué? Eso no se hace, eso no es bíblico, pero van a hablar con la persona y la van a llamar arrepentimiento para vida. Mateo 18. Vamos a leer una escritura, yo se la voy a ir leyendo. Pueden seguirme con la lectura. No, escúchenla nomás, yo se la voy a ir leyendo. Pero aquí vamos a aprender algo. Vamos a aprender el paso a paso de cuando una persona peca en contra de ustedes. Si alguno de ustedes peca en contra de otro, vamos a ver cuál es el paso a paso. Cuando es en contra de ustedes. ¿Ya? Vamos a hacer una excepción y después la vamos a explicar. Mateo 18, versículo 15. Dice el Señor, son palabras de Jesús. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿contra quién? Contra ti, contra uno mismo. Ve y repréndele estando tú y él solos. Si él te escucha, has ganado a tu hermano. Bien, paso 1 entonces, si tu hermano peca contra ti. ¿Será el mismo caso si la persona está pecando en contra de la iglesia? No. No. Si tu hermano peca contra ti, tú le dices estando tú y él solo. Si tu hermano está pecando en contra de la iglesia, que es la esposa de Dios, eso debe ser expuesto y no debe ser encubierto. Porque el que encubre el odio se hace mentiroso. Entonces, estamos hablando cuando tu hermano peca contra ti. Dice que si tu hermano te escucha, tú lo ganaste, te reconciliaste. Y ese es el corazón, buscar la reconciliación. ¿Ya? Ya, buenos los ejemplos, sigamos. Pero aquí viene un segundo paso. 16. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace uno en lo práctico? Tú vas donde tu hermano y le dices, oye, tú el otro día me trataste súper mal y yo lo encuentro inadecuado porque no es la forma de tratarme. Así que, y el hermano espiritual dice, uff, no fue mi intención, no lo quise hacer, te pido perdón, no va a volver a pasar. Ya, eso es el hermano espiritual. Y ganaste un hermano. Se reconciliaron. Pasa de nuevo. Y tú le dices, oye, tú el otro día me trataste mal. Y el hermano espiritual dice, sí, en verdad sí. Pero lo vuelve a hacer. Entonces es espiritual. Ya no es tan espiritual. No, porque está diciendo, me arrepiento, pero no se está arrepintiendo de verdad. Y aquí viene el segundo paso, entonces. Si no te oyere, ¿qué haces tú? Tomas un testigo. ¿Qué se hace en la iglesia en lo práctico? Que los testigos que se toman son personas maduras en la fe. ¿Por qué razón? Porque si usted toma un testigo que no es maduro en la fe, esa persona no va a ser imparcial y se va a poner del lado tuyo. Del más amigo. Del más amigo, aunque la persona quizás tenga sus razones, ¿eh? Puede tener sus razones, se va a poner del más amigo. Entonces uno busca en la iglesia una persona que sea madura en la fe, que uno sepa que tiene frutos de Dios, y le dice, ¿sabes qué? Mira, tuve un problema con esta persona, y dos opciones. Le dije y no lo reconoció, entonces quiero que nos juntemos los dos y podamos hablar con él. Y opción 2, le dije, lo reconoció, pero lo volvió a hacer. Lo reconoció, lo volvió a hacer, lo reconoció, lo volvió a hacer, entonces no me escuchó. Esa es la verdad, no me escuchó. ¿Podemos hablar con él? Eso se hace en la iglesia. Ya. Y listo, todo bien y la persona entiende. Ok, conversamos, entendí. ¿Qué pasa si aún así la persona insiste? 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Ahí está el tercer paso. Dilo a la iglesia. En la casa del Señor han ocurrido estas situaciones. Y no aquí en Antofagasta, en Santiago. Y se ha expuesto públicamente a la persona que no entiende. Porque ¿saben algo? Esto no es un juego. Estamos en una cultura cristiana donde parece que ser cristiano es como simpático,
como que me hace bien. Pero esto es debido a muerte, literalmente es debido a muerte. Literal. Entonces esto no es un juego. Y la persona cuando se le dice una cosa una vez, otra, y no entiende, ahí está el paso. Finalmente se expone a la iglesia. La diferencia entre una persona que es constante en el Señor y persevera es que ha sido corregida y ha cambiado. La única diferencia. El que está en el Señor por tiempo, todos hemos sido y vamos a ser, quizá algunos de ustedes no han sido todavía, no sé. Por mí creo que no todos, pero corregidos todos en algún momento. Y la única diferencia se encuentra en que el que acepta la corrección y persevera. Ahí está la diferencia. No están en la iglesia los que nunca han sido corregidos. Oye, este está impecable, no tiene ningún rojo. Todos han y hemos sido corregidos. La única diferencia es que hemos perseverado. Nada más.